El llamado urgente, las palabras que han atravesado los siglos. Si te dijera que la Biblia ya ha revelado lo que está por suceder y que algo de ello podría suceder en tu vida, ¿lo creerías? Imagínate abrir un libro escrito hace más de 2000 años y darte cuenta de que describe los titulares de hoy. Imaginemos encontrar en sus páginas una hoja de ruta hacia el futuro, con acontecimientos ya planificados, y darnos cuenta de que algunos de ellos aún no han sucedido, pero están a punto de suceder ante nuestros ojos. Este libro es la Biblia. Y las profecías que contiene no son fruto de adivinación o especulación humana, sino revelaciones directas de Dios, aquel que está fuera del tiempo y ya conoce el fin desde el principio. La palabra profecía viene del griego profeteia, que significa hablar de antemano, y en la Biblia representa el acto de Dios de revelar a los hombres lo que Él ha decidido que sucederá. A lo largo de la historia, cientos de profecías bíblicas se han cumplido con asombrosa precisión. El nacimiento de Jesús en Belén, la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, la dispersión y el regreso del pueblo judío a su patria. Todo esto fue predicho siglos antes de que ocurriera. Pero, ¿qué pasa con aquellos que aún no se han cumplido? Aquí está el quid de la cuestión. Aún hay decenas de profecías que permanecen abiertas, esperando el momento exacto determinado por Dios para cumplirse. Y, según los estudiosos de la Biblia, muchos de ellos parecen coincidir con los acontecimientos actuales, lo que indica que el reloj profético avanza rápidamente, quizás más rápido de lo que imaginamos. Profecías, una señal de credibilidad divina. Una de las pruebas más contundentes de que la Biblia es la palabra de Dios es precisamente el cumplimiento de las profecías. Ningún otro libro de la historia puede predecir acontecimientos con siglos de antelación y acertar en cada detalle. En Isaías 46, 9-10, el Señor mismo declara: Yo soy Dios, y no hay otro, yo soy Dios, y no hay nadie como yo. Yo anuncio el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que está por venir. Esto significa que Dios no solo conoce el futuro, sino que lo controla. Y cuando declara algo, podemos estar absolutamente seguros de que sucederá. El reloj profético y nuestra generación. Si miramos atrás en el tiempo, veremos que algunas profecías tardaron cientos de años en cumplirse. Pero también hay periodos en la historia en que varias cosas suceden en un corto intervalo, como si Dios acelerara los acontecimientos. Muchos eruditos creen que vivimos precisamente en este momento. La restauración de Israel en 1948, por ejemplo, fue un hito profético trascendental porque parecía imposible, y sin embargo, sucedió exactamente como predijeron los profetas. ¿Y si esta es solo la primera pieza de un dominó que ya ha empezado a caer? El misterio de las profecías incumplidas. Entre las profecías que aún esperan cumplimiento, encontramos temas que despiertan temor, curiosidad y esperanza. Un gobierno mundial unificado bajo un líder carismático pero malvado. Catástrofes ambientales y señales en el cielo nunca antes vistas. Persecuciones sin precedentes contra quienes siguen a Cristo. Un renacimiento espiritual global. El glorioso regreso de Jesús para establecer su reino. Lo más sorprendente es que si comparamos lo que describe la Biblia con lo que está sucediendo en el mundo, política, tecnología, clima, religión, veremos que muchas de las piezas ya están encajando. La elección entre ignorar o mirar. En tiempos de Noé, Dios también reveló con antelación lo que sucedería. Advirtió del diluvio, dio tiempo a la gente para prepararse e incluso proporcionó un arca para la salvación. Pero la mayoría de la gente se burló, no lo creyó, y fue tomada por sorpresa. Jesús comparó los últimos días con este mismo periodo. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 12:37. La pregunta es, ¿actuaremos como aquellos que ignoraron las señales o como los pocos que se prepararon? ¿Por qué Dios nos dice el futuro? Quizás te estés preguntando, si Dios sabe que va a pasar, ¿por qué nos lo dice? La respuesta está en 1 Tesalonicenses 5, 4-6. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que este día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dios nos revela lo que viene para que no nos tome por sorpresa. Quiere que vivamos preparados, con una esperanza firme y el corazón vuelto hacia Él, incluso ante las crisis. Lo que viene.
En las próximas partes de esta serie, analizaremos una a una las principales profecías que aún no se han cumplido. Profecías dadas por el mismo Jesús en Mateo 24. Las visiones de Daniel y Juan en Apocalipsis. Señales cósmicas y climáticas. El surgimiento del Anticristo y la Gran Tribulación. Y finalmente, el regreso triunfal de Cristo. Te darás cuenta que el escenario mundial actual no es fruto del azar, sino que está siendo cuidadosamente alineado tal como lo anuncia la palabra de Dios. Estamos ante un llamado urgente. Las profecías incumplidas no son solo curiosidades bíblicas, son advertencias directas de Dios para cada uno de nosotros. Y si realmente vivimos en la generación de la plenitud, entonces cada día importa y cada decisión cuenta. Prepárese, porque la siguiente página de la historia puede estar a punto de ser escrita, y tú eres parte de ella. Señales en el cielo y en la tierra, profecías que apuntan al fin. Jesús dijo que habría señales claras antes del fin, y que quienes prestaran atención podrían verlas. ¿Ya están sucediendo? En el Monte de los Olivos, Jesús pronunció uno de los discursos más impactantes y misteriosos de toda la Biblia, el llamado Sermón Profético, registrado en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Allí respondió 3 preguntas que le hicieron sus discípulos. Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24, 3. La respuesta de Jesús no fue vaga ni excesivamente simbólica. Enumeró eventos específicos que precederían a su regreso, y muchas de estas señales parecen tener eco en las noticias actuales. 1. Guerras y rumores de guerras. Jesús declaró: «Oiréis de guerras y rumores de guerras, pero no temáis. Es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin». Mateo 24, 6. A lo largo de la historia, las guerras siempre han existido. Pero en los siglos XX y XXI, la escala y el potencial destructivo de estos conflictos alcanzaron niveles sin precedentes, con armas nucleares capaces de destruir ciudades enteras en segundos. Hoy en día, las tensiones entre las potencias globales, los conflictos en Oriente Medio y las amenazas de guerra cibernética crean un clima de inseguridad permanente. El detalle importante es que Jesús dijo: «Aún no es el final». Esto significa que las guerras son señales tempranas, una advertencia para que prestemos atención a lo que vendrá después. 2. Hambrunas, plagas y terremotos. Habrá hambrunas y terremotos en diversos lugares. Mateo 24, 7. El hambre mundial no solo es resultado de la escasez natural, sino también de las desigualdades políticas y económicas. Hoy, según la ONU, más de 735 millones de personas se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria. En cuanto a las plagas, la pandemia de COVID-19 ha demostrado cómo una enfermedad puede propagarse por todo el planeta en tan solo unos meses, paralizando economías y modificando hábitos. La Biblia describe escenarios donde las plagas y enfermedades azotan a multitudes, y los expertos advierten del riesgo de nuevas pandemias aún más letales. Y en cuanto a los terremotos, el promedio anual de sismos de gran magnitud ha aumentado en las últimas décadas, según el USGS. Los terremotos en regiones desconocidas también han llamado la atención, recordando a muchos las palabras de Jesús. 3. Señales en el cielo. En Lucas 9 y 11, Jesús añade: «Habrá escenas terribles y grandes señales en el cielo». Esto puede incluir fenómenos astronómicos inusuales, como eclipses inusuales, intensas lluvias de meteoritos e incluso cambios en el brillo de estrellas y planetas. En los últimos años, el aumento de informes sobre objetos voladores no identificados, ovnis, también ha reavivado el interés en esta profecía, aunque la Biblia señala manifestaciones sobrenaturales, no necesariamente extraterrestres. 4. Aumento del mal y del engaño. Aparecerán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 11-12. Vivimos en una era de desinformación global. Las noticias falsas se propagan en segundos, manipulando opiniones y creando divisiones. Además, el relativismo moral debilita valores que antes se consideraban absolutos y el egoísmo crece a expensas de la empatía y la compasión. El enfriamiento del amor no se trata solo del romance o la amistad, sino de la pérdida del interés genuino por los demás. Y esto, según Jesús, sería una clara señal de que el tiempo avanza. 5. El Evangelio predicado a todas las naciones.
y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Nunca antes había sido tan posible llegar a todo el planeta con el mensaje del Evangelio. Internet, las transmisiones satelitales y la traducción de las escrituras a cientos de idiomas están acelerando este proceso. Hoy en día, según las organizaciones misioneras, solo faltan unas pocas docenas de idiomas para que la Biblia esté disponible en todos los idiomas conocidos, algo que parecía imposible hace apenas unos siglos. 6. El comienzo de los dolores. Jesús comparó estas señales con el comienzo de los dolores de parto. Todo esto será principio de dolores. Mateo 24:8. Esto significa que los signos no aparecen de forma aislada, sino con una frecuencia e intensidad crecientes, como las contracciones de una mujer a punto de dar a luz. Es probable que las guerras, las plagas, los terremotos y las crisis espirituales se intensifiquen a medida que se acerca el fin de los tiempos. Conexión con el Apocalipsis. Mateo 24 y Apocalipsis se complementan. Lo que Jesús anunció en términos generales, Juan lo detalló en visiones sobre sellos, trompetas y copas de la ira de Dios. Por ejemplo, la hambruna descrita por Jesús aparece en Apocalipsis como el caballo negro, que simboliza la escasez mundial de alimentos y la inflación. Apocalipsis 6, 5-6. La reacción que Jesús espera. Ante estos signos, la reacción que el Señor espera no es el miedo, sino la vigilancia. Por tanto, estad alerta, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Mateo 24:42. Estar vigilantes no significa obsesionarse con las noticias, sino vivir conscientemente, alineados con la palabra y atentos a lo que Dios está haciendo en el mundo. Conclusión de la parte 2. Las señales en el cielo y en la tierra no son solo fenómenos naturales o eventos geopolíticos, son advertencias divinas de que la historia se está moviendo hacia un clímax. Y si ya están sucediendo de manera tan evidente, significa que estamos más cerca del cumplimiento de las grandes profecías finales de lo que imaginamos. Prepárate, porque en la siguiente parte vamos a hablar de uno de los temas más intrigantes y aterradores de la Biblia, el surgimiento del Anticristo y el establecimiento de un gobierno mundial. El ascenso del Anticristo y el gobierno único. La Biblia dice que surgirá un hombre prometiendo paz, pero traerá la mayor esclavitud espiritual y física que el mundo haya visto jamás. ¿Está ya vivo? Entre todas las profecías aún por cumplirse, pocas generan tanto temor y curiosidad como la figura del Anticristo. Él no es solo un personaje simbólico, la Biblia lo describe como una persona real, un líder mundial que surgirá en los últimos días, engañando a las naciones y persiguiendo al pueblo de Dios. Lo que la Biblia dice sobre él. El término Anticristo aparece en las cartas de Juan, 1 Juan 2 y 18, 2 Juan 1, 7, pero esta figura también se describe con otros nombres en las Escrituras. El hombre del desafuero, 2 Tesalonicenses 2, 3. El hijo de la perdición, 2 Tesalonicenses 2, 3. La bestia que sube del mar, Apocalipsis 13, 1. El cuerno pequeño, Daniel 7, 8. Estos diferentes títulos revelan características de su gobierno: arrogancia, engaño, poder militar y dominio sobre la economía y la religión. El escenario de su ascenso. Según Daniel 7 y Apocalipsis 13, el Anticristo surgirá en un contexto de crisis global, donde la humanidad estará clamando por paz y estabilidad. Este será el momento perfecto para que aparezca como un Salvador, ofreciendo soluciones rápidas a los problemas económicos, los conflictos internacionales y los desastres sociales. Pero esta paz será falsa y temporal, ya que su verdadera intención será concentrar todo el poder en sus manos. Un gobierno mundial. Apocalipsis 13 describe un sistema en el que toda tribu, pueblo, lengua y nación se someterá a la bestia. Esto indica un gobierno global centralizado. En Daniel 2, la visión de la estatua profética culmina con pies de hierro mezclados con barro, un reino dividido pero mundial que precede al regreso de Cristo. Muchos académicos ven las tendencias actuales de globalización, interdependencia económica y avances tecnológicos como herramientas potenciales para posibilitar este tipo de gobierno. La marca de la bestia. Uno de los aspectos más conocidos de esta profecía es el marca de la bestia, descrito en Apocalipsis 13, 16-17.
y obligaba a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiese comprar ni vender si no tenía la marca. Esta marca será el símbolo de lealtad al anticristo y también un medio de control económico absoluto. Con la creciente digitalización del dinero, las monedas virtuales controladas por los gobiernos y los sistemas de identificación biométrica, ya es posible imaginar cómo podría funcionar un sistema de este tipo. El papel del falso profeta. Apocalipsis 13 también introduce un segundo personaje, el falso profeta. Él ejercerá autoridad en nombre de la bestia y realizará señales y prodigios para engañar a la gente. Su objetivo será legitimar el liderazgo del anticristo y crear una religión mundial unificada donde la adoración a la bestia será obligatoria. El engaño será total. Pablo, en 2 Tesalonicenses 2, 9-10, advierte: la venida del inicuo es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios engañosos y con todo engaño de iniquidad. Esto significa que el anticristo no se presentará como un villano evidente. Al contrario, aparecerá como un pacificador, un defensor de la justicia y la igualdad. Es precisamente esta fachada la que hará que muchos lo sigan voluntariamente. ¿Está ya vivo? La Biblia no revela cuándo surgirá el anticristo, pero muchos eruditos creen que si estamos cerca del final, es posible que ya esté entre nosotros, esperando el momento adecuado para revelarse. Esta revelación, según 2 Tesalonicenses 2, vendrá después de un periodo de apostasía, un gran alejamiento de la fe, y será permitida por Dios como juicio sobre aquellos que rechazan la verdad. La duración de su reinado. Apocalipsis 13, 5 afirma que la bestia tendrá autoridad sobre 42 meses, es decir, 3 años y medio. Esto corresponde a la segunda mitad del periodo conocido como Gran Tribulación, cuando la persecución de los cristianos y de Israel será más intensa. El destino final del anticristo. A pesar de todo el poder que ejercerá, su fin ya ha sido decretado. Apocalipsis 7 y 20 describe su captura junto con el falso profeta y su lanzamiento al lago de fuego cuando Cristo regrese para reinar. La advertencia para nosotros hoy. Aunque el anticristo aún no ha aparecido, su espíritu, es decir, la mentalidad contraria a Cristo y su palabra, ya está actuando en el mundo. 1 Juan 4, 3. Por lo tanto, el mayor peligro no es solo la llegada de este líder, sino la preparación de los corazones de la gente para aceptarlo. Cuando la sociedad se acostumbra a intercambiar la verdad por mentiras, la libertad por seguridad y la fe por conveniencia, se convierte en terreno fértil para el engaño. Conclusión de la parte 3. La aparición del anticristo no será un acontecimiento aislado, sino la culminación de un proceso de engaño, crisis y centralización del poder. La Biblia nos advierte que no debemos dejarnos seducir por líderes carismáticos que prometen soluciones rápidas a expensas de la libertad y la fe. En la siguiente parte hablaremos sobre Armagedón, la batalla final de las naciones contra Dios y el glorioso regreso de Cristo para establecer su reino. Armagedón y el regreso de Cristo. El mundo presenciará la mayor batalla de la historia, y no se librará solo con armas nucleares, sino con los cielos abriéndose y el Rey de Reyes descendiendo para reinar. Si hay un punto en las Escrituras que pone escalofríos incluso a los eruditos más experimentados, es el contexto de la Armagedón. Esta palabra, cargada de peso y misterio, describe el encuentro final entre las fuerzas del mal y Dios mismo. No será un simple conflicto militar, sino el juicio final sobre todas las naciones rebeldes. ¿Qué es Armagedón? La palabra Armagedón aparece en Apocalipsis 4 y 16. Entonces los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este nombre proviene de Har Megiddo, que significa monte de Megido, una región del norte de Israel que, históricamente, fue escenario de numerosas batallas. Según la profecía, será en este escenario simbólico y literal donde tendrá lugar el último conflicto mundial. ¿Cómo llegaremos a ese punto? El Armagedón será el resultado de gran tribulación. Después de 3 años y medio de un falso periodo de paz impuesto por el anticristo, el mundo entrará en un caos absoluto. Las copas de la ira de Dios serán derramadas. Apocalipsis 16. Los desastres naturales y sobrenaturales sacudirán la tierra. La economía y la política mundiales colapsarán. Las naciones, manipuladas por Satanás, decidirán marchar contra Jerusalén. Las naciones contra Israel. El profeta Zacarías,
Zacarías 14, 2, anuncia que todas las naciones se reunirán contra Jerusalén. Esta será una guerra desigual, un país pequeño se enfrentará a una coalición global. Humanamente, será imposible que Israel gane. Pero es precisamente en este momento de desesperación que Dios intervendrá sobrenaturalmente. El cielo se abre. Apocalipsis 19, 11-16 describe la escena más majestuosa de toda la Biblia. El cielo se abre. Aparece un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero, es Jesucristo. Tus ojos son como una llama de fuego. Sobre su cabeza, muchas diademas. En su muslo está escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ya no viene como el cordero que fue inmolado, sino como el león de la tribu de Judá, dispuesto a juzgar y a hacer la guerra. La derrota del anticristo. A la llegada de Cristo no habrá resistencia posible. El anticristo y el falso profeta serán capturados y arrojados vivos al lago de fuego. Apocalipsis 7 y 20. Los ejércitos de las naciones serán destruidos y Satanás será atado por 1000 años. Apocalipsis 20, 1-3. El juicio de las naciones. Mateo 25, 31-46 describe un juicio inmediato, donde las naciones serán separadas como ovejas y cabras, según como trataron al pueblo de Dios y respondieron al mensaje del Evangelio. El reino milenial. Después de Armagedón, Cristo establecerá su trono en Jerusalén y gobernará el mundo durante 1000 años, un tiempo de paz y justicia como nunca antes se ha conocido. Isaías 2, 4 describe que las espadas se convertirán en arados y no se adiestrarán más para la guerra. El significado para nosotros hoy. Armagedón es una advertencia y una promesa. Advertencia, porque muestra que el mundo se encamina hacia un enfrentamiento inevitable con Dios. Promesa, porque revela que el mal no tendrá la última palabra. Cristo reinará. ¿Estamos cerca? Algunas señales que preceden al Armagedón ya están en el horizonte. Alianzas políticas que involucran a Israel y las potencias mundiales. La creciente tensión en Oriente Medio. Los avances bélicos capaces de destruir a la humanidad en minutos. La unificación gradual de la opinión pública contra los valores bíblicos. Todo esto no significa que la batalla comenzará mañana, pero sí indica que el escenario se está preparando. El Armagedón no es el fin de la historia, sino la puerta al gobierno perfecto de Cristo. El regreso de Jesús no será silencioso ni simbólico, será un acontecimiento visible, global e irresistible. Para quienes le pertenecen, será el día de la liberación. Para quienes lo rechazan, será el día del juicio. La nueva Jerusalén y el plan final de Dios. Después de todo el dolor, la lucha y el juicio, la historia de la humanidad terminará con la escena más hermosa jamás descrita. Un cielo nuevo, una tierra nueva y la ciudad eterna de Dios descendiendo para morar con el hombre. El final que lo cambia todo. Después de Armagedón, el encarcelamiento de Satanás y el reino milenial de Cristo, la Biblia revela algo aún mayor. El apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, describió la visión en Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. No se trata solo de un mundo mejor, sino de una nueva creación, perfecta, sin pecado, sin dolor y sin muerte. El juicio final. Antes de que comience esta nueva realidad, habrá la gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11-15. Todos los muertos que rechazaron a Dios serán resucitados para juicio. Allí no habrá excusas, no habrá segundas oportunidades. Cualquier nombre que no se encuentre en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Es el fin definitivo de todo mal y de toda rebelión contra el Creador. La ciudad santa. Juan describe el Nueva Jerusalén descendiendo del cielo como una novia adornada para su marido. Esta ciudad es el hogar eterno de los salvos. Sus paredes están hechas de jaspe. Sus calles son oro puro. Sus puertas son de perlas. No hay templo, porque el Señor Dios y el Cordero son el templo. No hay sol ni luna, porque la gloria de Dios todo lo ilumina. Dios morando con el hombre. Apocalipsis 21, 3-4 dice: He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Dios morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de sus ojos.
Esta es la esencia del plan final, no solo salvar al hombre, sino restaurar la relación perfecta. Eso estaba en el Edén antes del pecado. El fin del dolor para siempre. En el nuevo cielo y la nueva tierra. No habrá muerte. No habrá luto. No habrá llanto. No habrá dolor. Todo lo que sabemos del sufrimiento será un recuerdo lejano. La invitación de Dios. Apocalipsis 10 y 17 concluye con un llamado. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. El que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esta promesa no es solo para el futuro, es una invitación para hoy. El acceso a la Nueva Jerusalén está disponible para todo aquel que cree y se entrega a Jesucristo. El plan final. El guión divino no termina en tragedia, sino en victoria eterna. Todo lo que comenzó en el Edén, la comunión perfecta entre Dios y el hombre, será restaurado y elevado a un nivel que nunca antes ha existido. El universo será purificado y la eternidad estará marcada por la presencia constante del Creador. Significado para nosotros hoy. Saber que el final ya está escrito y que es glorioso nos da fuerza para afrontar las dificultades del presente. Las profecías que aún no se han cumplido no son solo para satisfacer la curiosidad, sino para prepararnos y mantenernos firmes en la fe.